Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eric Berner y esto es En Contexto desde el Caribe. Me acompañan, como siempre, el promotor cultural Sergio Lugo, Hola a todos. el analista político Andrés Sánchez. Hola amigos, saludos. Para comenzar el día de hoy vamos a hacer el análisis del tema local en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Para ello vamos a hacer una evaluación de este segundo año de gobierno de Morena a cargo de Laura Beristain. Para ello cedo la palabra a Andrés para que nos platiques desde tu punto de vista cuáles han sido los puntos destacados de esta administración. Gracias, Eric. Mira, quiero destacar ahorita, son muchos puntos, pero dos en específico, de dos, bueno, de una secretaría y un instituto, la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana. En la Secretaría de Justicia Social en específico hay que destacar la parte de salud, que el doctor Héctor está haciendo un gran trabajo, sobre todo ahorita con lo de la pandemia. Aparte tenemos el Centro Vive en Puerto Aventuras, que es uno de los mayores aciertos que ha tenido nuestra presidenta, sobre todo para la rehabilitación voluntaria de nuestros jóvenes que tienen algún tipo de adicción. Desde la prevención también, ¿no? Exactamente, el Vive es sobre todo la prevención, exactamente. Por ejemplo, los compañeros de Participación Ciudadana hicieron una gran labor titánica, sobre todo en la repartición de insumos como despensas, etcétera, en toda la pandemia. Es decir, en estos 4 meses han estado en calle arriesgándose los compañeros. Obviamente la mayoría, exactamente las medidas de seguridad, pero también hay muchos compañeros desde sus oficinas, desde sus trincheras, que están colaborando, pero sí me gustaría pues mencionar a los compañeros que están en campo, que se están arriesgando, llevan sus medidas de protección, cubrebocas, guantes, gel antibacterial, máscaras, etcétera. Pero es una gran labor que están haciendo los compañeros. Por otro lado, me gustaría también destacar otra dirección, que es la dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas. En el caso de bibliotecas, me gustaría pasarle o cederle la palabra al compañero Sergio, trae un poco más el tema. En el caso de educación, la maestra Elsichi está haciendo una gran labor, una magnífica labor. En el caso de desarrollo humano, están haciendo bien el trabajo. Creo que les falta hacer unos ajustes en desarrollo humano, pero ahí vamos. Y el otro caso es el Instituto de la Mujer. En el Instituto de la Mujer, Mónica Vargas está haciendo también una gran labor. De hecho, desde que llega Mónica, se vuelve más dinámico el Instituto de la Mujer. Por ejemplo, abren la puerta violeta que tenemos hoy en día. Tienen un programa en su página de Facebook que le llaman Mujeres Emprendedoras, en el cual todas las amigas, sobre todo que tengan alguna venta, se contactan con el Instituto de la Mujer y en la página de sus redes sociales empiezan a subir la información. Es decir, que por ejemplo, si venden bolis, si venden joyería, lo que vendan, lo empieza a promocionar. Tienen talleres de bordados, tienen asesoría jurídica y legal y sobre todo en contra de la violencia. Pero no sé si quieras decirnos de las bibliotecas, Sergio. Platícanos, Sergio. Sí, bueno, aquí el encargado es el compañero Ricardo Valente González y desde el año pasado por ejemplo, se ha promovido el cine de arte. Antes de la pandemia, todos los jueves había películas que no podemos encontrar fácilmente, el cine comercial, sobre todo, pues, por ejemplo, cine soviético, cine italiano, francés o latinoamericano, el que no estamos acostumbrados a ver desde Hollywood. Y también él se ha encargado de hacer cápsulas culturales en el que diferentes personas te están promoviendo un libro, ¿no? Un autor te dicen, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Julio Cortázar y ya, algún cuento. Y también él está preocupado, junto con los compañeros ahí en las bibliotecas, para que ahora a partir de septiembre vayan a sacar su credencial, los habitantes de aquí de Solidaridad. A ellos tú te acercas, te dan tu credencial y ya puedes sacar los libros. Entonces ellos los invitan a que vayan a las bibliotecas, la que está en Puerto Aventuras, la Leona Vicario, que está por el centro, ahí por la Avenida Juárez, y la más importante, la biblioteca Jaime Torres Bodet, que se encuentra en la Colosio, que es ahí donde es el punto medular
sobre todo para el fomento a la lectura. Y finalmente también en la Dirección de Asuntos Indígenas quiero resaltar con Quetzal Zap y su compañero Hermelindo Besitup desde Cultura, que ellos están resaltando a los mayas, a la cultura maya, de lo que fue en el pasado, pero también en la actualidad, que eso es para resaltar en este gobierno de la Cuarta Transformación, para que nos sintamos orgullosos en este sentido de tener la identidad de los mayas, pues que no solamente aquí en Solidaridad hay mayas de lo que es Quintana Roo, también hay de Yucatán, los mayas de Chiapas, de una parte de Tabasco. Entonces, estos dos me parece gran para resaltar lo que es el fomento a la lectura que viene desde el gobierno federal y el enaltecer a los pueblos indígenas. Claro. Pues importante destacar entonces ambos el trabajo de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana a cargo de Yanira Martínez, que tiene 9 direcciones, que es una secretaría grande y que está haciendo la labor de desarrollo social en el municipio de Solidaridad. Yo quisiera abordar el tema del CEBIAN, que es el Centro de Bienestar Animal, que desde mi punto de vista le falta presupuesto. La presidenta municipal, Laura Bristán, es una amante de los animales, una promotora de los derechos animales, pero creo que durante su gobierno se requiere de mayor voluntad política para resolver el problema de todos estos animales, tanto gatos y perros callejeros que se encuentran en el municipio. ¿Y por qué lo digo? No nada más por el hecho del control natal de los animales, sino porque al haber tantos perros y gatos callejeros, generan un problema de salubridad en el municipio. Estos perros y gatos son los que rompen la basura que las familias sacan y generan focos de infección. Ahora con la pandemia, pues peor, se hace un efecto de proliferación de virus y bacterias cuando un perro rompe una bolsa y la deja toda al aire libre. Entonces, el mayor problema que yo veo es abatir ese rezago que tenemos en colonias como la Guadalupana, Colosio, la 28 de Julio, diferentes colonias populares donde esta sobrepoblación de animales está afectando la calidad de vida de las familias. Yo abogaría porque el siguiente año se ejerciera un presupuesto trascendental que cambie la realidad, que sean capaces el CEBIAN de tener personal, médicos que hagan castración de animales en los domos, una campaña de esterilización para romper el ciclo de reproducción de estos animales que constantemente mantienen la población y deben ser miles los que están en el municipio. Entonces yo haría un llamado a que se haga esta inversión en el CEBIAN y pues a apresurar las obras también en la Quinta Avenida. Los empresarios ya señalaron que pues se prometió que en el mes patrio iba a haber un avance tangible para la celebración de las fiestas patrias y pues vemos que todavía hay un trabajo grande por hacer. Entonces exhortar a las autoridades para que metan segunda velocidad, tercera, dupliquen el personal y los horarios de trabajo. Bueno, ese fue el tema local. Vamos a continuar con el tema nacional. Continuando, vamos a hacer el análisis del tema nacional, pero antes Sergio quiere acotar algo sobre el primer tema. Sí, Eric, cuando mencionabas de los animales, cabe mencionar que en la Ciudad de México existe una diputada, Leti Varela, de Morena, en el que ella tiene la Brigada de Rescate Animal desde hace mucho tiempo, en la que se dedica que si en algún hogar saben que están maltratando a alguna mascota, algún perrito o un gato, ya por medio de la ley ellos pueden ir y quitarles esos animales en los hogares. Entonces sería importante que a lo mejor la pudiéramos entrevistar, si no que viniera aquí, pues por lo menos de manera virtual, para que ese ejemplo de lo que tú mencionabas en Playa del Carmen se pudiera replicar en este municipio. Muy bien. Pues ahora sí, abordando el tema nacional, vamos a continuar con los contratos que se le dieron a Letras Libres de Krause y a Aguilar Camín en su revista Nexos, que fue exhibido por Andrés Manuel López Obrador en la revista Mañanera. Platícanos de eso. Sí, bueno, retomando así, para que la gente sepa quién es Héctor Aguilar Camín, es un periodista, pero él desde la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue presidente, pues fue su intelectual favorito. Desde entonces, ahí en su revista Nexos, pues recibía publicidad y siempre lo veían en Televisa legitimándolo. Y por el otro lado, Enrique Krause, que también él... pues los más grandes se recordarán que a través de Clio, que es de él y de Emilio Azcárraga,
ellos tenían un programa de televisión que salía en Televisa sobre los sexenios de los presidentes en México, y siempre no los criticaba, o sea, de alguna forma decía su biografía, pero como que eran malos, pero no tanto. Entonces la gente creció con la historia de Krause. Nunca hubo una crítica y nunca hubo una apertura para la izquierda. Entonces él se formó con Octavio Paz. Y Octavio Paz, esto quiero retomar, siempre fue o estuvo atacando a Carlos Fuentes. Entonces muere Octavio Paz y el que retoma eso, o sea, de ser muy amigo de Televisa, fue Enrique Krause, y después fundó la revista Letras Libres. Tanto Letras Libres como Nexos, pues no tenía muchos seguidores. Sin embargo, en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron contratos millonarios, y pues quiero mencionar rápido las cifras, que es la que dijo Andrés Manuel. O sea, fue en total un costo de 140 millones de pesos, y lo importante es de que a través de la Secretaría de Cultura en el 2018 contrató 7,000 suscripciones con la revista Nexos. O sea, imagínense, a diferencia de lo que era la revista Proceso, que se mantenía vendiendo los ejemplares, aquí el gobierno era el que le compraba, los mantenía, y a través de la Secretaría de Educación Pública le autorizaron más de 28 millones de pesos. O sea, eso se llama chayote. Entonces, por el otro lado, también con Letras Libres, imagínense, fue un concepto de 90,427,263 pesos, en el que tenían un contrato de que tenían que llevar las revistas a todas las oficinas del gobierno. O sea, prácticamente el gobierno mantenía esas revistas. Entonces, lo que quiero llegar, que no está malo cuando tú recibes publicidad, sino que eran los intelectuales que legitimaban al gobierno de Calderón, o los orgánicos, y a Enrique Peña Nieto, y que de eso se mantenían. Entonces, por eso es el enojo de Aguilar Camín y de Enrique Krause, que, por cierto, yo, para que vean que también leo a la derecha, les recomiendo 2 libros. Uno de Enrique Krause, que se llama Siglo de Caudillos, que habla de 1810 a 1910, ahí está criticando todos los caudillos, y el otro que se llama Mexicanos Eminentes, que ahí menciona, por ejemplo, a Carlos Fuentes o a Samuel Ruiz. Entonces, sí, los invito a que vean cómo son este tipo de intelectuales orgánicos. Pues importante entender que durante 40 años hubo una teledictadura donde la parte cultural estuvo dominada por Enrique Krause principalmente, que fueron los que pues plasmaban y contaban la historia del país a través de sus editoriales, y que eran reproducidas a través de las televisoras. Sin embargo, pues ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, sabemos que hay un cambio en el status quo informativo. Se plantea la deconstrucción histórica del país para entender que pues fuimos manipulados durante 40 años. Yo en especial he visto todos los documentales de los sexenios de Enrique Krause, y me parece que, como tú mencionas, han contado la historia desde su perspectiva como régimen. Sí. Entonces no hay una crítica, por ejemplo, muy puntual lo de el Díaz Ordaz en el sexenio donde fue la matanza de 1968 de los estudiantes, pues parece que lo cuenta como si fuera un hecho histórico normal, ¿no? Como la Revolución Mexicana, cuando debería haber una crítica, puntualizar cuáles fueron los liderazgos estudiantiles, cuál era su agenda. Por el contrario, hace apología al discurso de Díaz Ordaz, donde justifica la matanza de estudiantes. Entonces, México está reconstruyendo su historia a partir de este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, para poder entender desde otra óptica nuestro pasado. ¿O tú qué opinas, Andrés? Fíjate, concuerdo contigo en el tema que estabas tocando. Ni siquiera toca los famosos halcones negros del 68. Del 70. Y exactamente. Que todo esto viene desde el 68. Prácticamente no toca, por decirlo así, la Gestapo mexicana, que da precisamente a partir del 68. Todo esto porque se les toca los intereses. Ahorita están ahí, jode y jode con los intereses, y viene alusive al tema que traigo nacional, que es el PEP, del presupuesto de egresos de la Federación. Para el 2021. Ahorita están ahí diciendo que es un presupuesto insípido, que no sirve, etcétera. Nada más para decirle a los amigos que ahorita el mayor presupuesto lo tiene turismo, sobre todo ¿para qué? Para el Tren Maya. Sobre todo la derecha, el PAN, está ahí jode y jode que el gobierno de Andrés Manuel adquiera deuda para pagar salarios caídos a los que perdieron el trabajo. Esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ni siquiera la propia Constitución lo tiene en cuenta.
Recordemos que es la ley de egresos, es una ley, no es una ocurrencia. Y como todo, tenemos la Constitución y tenemos esta misma ley. No, y aparte no se puede porque dejaron una deuda monumental que cuesta el 10% de los ingresos solo pagar los intereses. Exactamente. Pero aparte, ponen de ejemplo países como Alemania, como Italia, como España, donde lo que tú mencionas están sobreestimados. Es decir, ahorita a ellos no les cuestan, les va a pagar, los van a pagar en un momento dado. Pero ahorita a ellos no les está costando. A México le costaría 6 veces adquirir la deuda, pagarla sería 6 veces más. Entonces no es posible que tengamos este tipo de endeudamientos, gracias a que tenemos a un presidente de izquierda que también trae buenos asesores en economía. Arturo Herrera. Lo están haciendo. Rápido, educación, por ejemplo, incrementa muy poco, el 0.2%, pero hay un incremento. También incrementa los programas sociales y sobre todo que te está redirigiendo el presupuesto para seguir con la contingencia del COVID, porque el siguiente año también vamos a estar Claro, desgraciadamente afrontando la pandemia. Exactamente. Pues destacar que el presupuesto de egresos de la Federación se mantiene en términos reales, a pesar de que es un presupuesto que busca la austeridad, está manteniendo los rubros de educación, va a ser una inversión monumental a las obras de infraestructura. Lo que da señal a Andrés Manuel es que no va a detener los proyectos, por el contrario, le va a meter el doble el siguiente año para reactivar la economía. Así es. Y especificar que el Tren Maya es un proyecto a largo plazo, que se va a hacer una inversión en estos años, que presuntamente va a estar listo para 2021-2022, pero que va a traer un beneficio a 30 años porque va a cambiar la movilidad. Prueba de eso fue lo que dijo Torruco, que cuando Andrés Manuel llegó al DF, ahora Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, presentaron el proyecto turístico, crearon el Turibús, hicieron diferentes proyectos y la Ciudad de México se volvió la capital del mundo de turismo en toda Latinoamérica. Es la capital que más turismo recibe. Entonces vemos ahí que Andrés Manuel sabe a dónde quiere dirigir el país, tiene una visión de largo plazo, cosa que no tenían los vendepatrias de los gobiernos anteriores. Entonces, agradecer eso. Y el otro tema que traemos es el de las vacunas, que va de la mano con la reactivación económica, porque vemos que el peso se fortalece y ya va rumbo a los 20.50, vemos que las decisiones están teniendo una traducción en los mercados y depende mucho de esta vacuna que vemos que la de Rusia va a llegar en noviembre. ¿Tú cómo ves, Sergio? Pues sí, que a diferencia ya, por ejemplo, lo adelantó el maestro Jalife, o más bien él lo dijo desde hace como 2 meses, que las que iban a ser de AstraZeneca pues no iba a funcionar. En cambio la de Rusia sí, porque hasta el mismo Vladimir Putin la probó con su hija, ¿no? Entonces ahí se muestra la seriedad, en este caso de las vacunas, y que ya se hizo un contrato del gobierno mexicano para adquirir un poquito más de 30 millones de vacunas para noviembre. Entonces también ese es de alguna forma una victoria geopolítica de Rusia, no solamente de su región de allá, sino en todo el mundo prácticamente. Totalmente. Y habrá que ver cómo lo utiliza Donald Trump y su adversario Biden para las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Porque ahora sí todo lo que sucede en Rusia nos afecta en todo el mundo. Fíjate, quería comentar en eso que señalas con el tema también que hubo en Chihuahua, que estamos viendo que hubo una toma de la presa La Boquilla y es parte de esa desestabilización que quiere imprimir la derecha en México para dinamitar la relación entre Donald Trump y López Obrador. Previo a la elección, vemos a los panistas metidos ahí apoyando la toma violenta para amedrentar el tratado que se tiene firmado de aguas con Estados Unidos desde 1944. Esto podría provocar hasta una intervención militar de Estados Unidos para garantizar su acceso al agua, no es broma. Entonces, los panistas ahí desestabilizando el país con todo. Vemos que se salen de la CONAGO en una conferencia en Chihuahua y al otro día prácticamente empieza esta desestabilización de los agricultores que están siendo manipulados por el tema del agua, que también debe de entrar a un debate nacional, pero tomando en cuenta todo lo que está en el contexto político. De igual forma vemos que fue el cuarto informe de Carlos Joaquín, pasó desapercibido
informó lo que se hizo en la pandemia y lo que espera que es una recuperación económica del turismo, que se puedan recuperar el 70% de los empleos en esta reactivación, pero un informe gris que pasó desapercibido, tuvo una crítica buena ahí el PT hacia su gobierno, y no sé si quieras comentar algo más. No, fíjate que igual fue muy tenue, ahora sí que no le imprimió mucha publicidad también. Exacto. No hay grandes logros, concuerdo, él está apostando, pero al proyecto que trae Andrés Manuel con la reactivación turística. De hecho, por eso él entre comillas, se compromete. Y se alinea. Exactamente. Porque no se sale de la CONAGO como los otros. Exactamente. Él también, recordemos que es panista, y él trae mucha relación con Martín Orozco. Martín Orozco fue de los que también, exactamente, en Aguascalientes, fue los que ahí manipularon junto con el de Jalisco, del MC, pero bueno, exactamente, Enrique Alfaro. Pero yo siento que ahorita nuestro gobernador está pensando más bien en cómo recomponer su gobierno para que no haya un posible juicio político contra él. Sí, más bien él ya está preparando las finanzas para no tener una persecución, o creo que está más preocupado por el timing político que realmente por ambicionar más allá, aunque vemos que sigue operando a nivel local con diferentes actores. Bueno, este fue el tema local, nacional, perdón, vamos a continuar con el tema internacional. Vamos a continuar con el tema internacional. Para ello vamos a analizar la agenda que está cumpliendo Estados Unidos en Latinoamérica, y Andrés quiere abordar el tema del regreso a clases presenciales en Italia. Platícanos de ese tema primero, Andrés. Fíjate, Eric, que allá en Italia el primer ministro Giuseppe Conte, exactamente, ya están, bueno, en un plan de reactivación presencial o híbrida también, de las clases escolares. Los niños a partir de 6 años en adelante, todos sin excepción, van a usar cubrebocas o mascarilla. A partir de la recomendación que hizo la OMC que no se usara en niños menores de 5 años. Exactamente. Por eso es híbrida. Los niños menores a esa edad van a tomar clases en línea. Todavía. Todavía, exactamente. Los niños mayores de 6 años ya van a ser presencial con la sana distancia. ¿Qué va a pasar en un momento dado que algún niño posiblemente tenga COVID? Síntomas. Exactamente, algún tipo de síntomas. Ahí va a intervenir un hospital en específico, lo sectorizaron, van a llegar la parte del hospital y van a analizar la sintomatología del niño. Si concuerda, van a ver si lo trasladan, inclusive si mandan a cuarentena a algunos niños. Ya no va a ser como antes, de que todo el mundo se espantaba, híjoles, el COVID y vamos a refugiarnos. No va a ser así. Otra de las novedades que se están implementando en el gobierno italiano, la entrega masiva de cubrebocas. La entrega exactamente de gel, etcétera, pero también se les van a permitir a los padres de familia unas condonaciones laborales, es decir, que si algún niño se siente un poco mal, va a poder el papá salirse del trabajo, de cualquier tipo de trabajo, ya sea en gobierno o ya sea privado. En iniciativa privada, exactamente, y va a poder ir a la escuela. Esa es una de las novedades que trae tanto el Instituto de Educación y de Salud del propio gobierno italiano. Pues destacado aprender de estas experiencias que van más adelantados ellos en Europa, porque llegó primero la pandemia, y pues que nos sirva para ir evaluando cómo vamos a organizar el regreso presencial en México. Vamos a continuar con el tema de Latinoamérica, porque es muy importante analizar cómo Estados Unidos va a entrar en elecciones y se acelera su agenda en Latinoamérica para poder conseguir el voto latino. Como es muy estratégico el voto de los cubanos en Florida, empieza como una agenda de presión a Cuba y en general a Latinoamérica. Por ejemplo, vemos que Donald Trump acaba de firmar un decreto que prorroga el embargo sobre Cuba un año más, un embargo deleznable que ha sido rechazado en la Asamblea de las Naciones Unidas en múltiples ocasiones y que continúa en contra de la dignidad del pueblo cubano y de sus necesidades mínimas. No sé si quieres opinar algo de eso tú, Sergio. Pues mira, ahí esto lo de Cuba, lo que está, ahorita tú abundarás lo que sucede
en Bolivia, en Ecuador, pero todo esto quiero abundarlo porque Estados Unidos siempre mete sus intereses en América Latina, y ahora este 11 de septiembre se recuerda cuando en 1973 fue el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile, y sucedió, bueno, él lo eligieron democráticamente, pero lo que quiero llegar es que este ejemplo sirva para Ecuador, sirva para Bolivia y sobre todo para México, de que Salvador Allende, por tan buena onda, por tan católico, deja intacto el aparato militar, y entonces es cuando llega Augusto Pinochet, el fascista, con ayuda de Henry Kissinger de Estados Unidos, y abiertamente hacen el golpe de Estado y se instaura el fascismo, la Operación Cóndor, todos los desaparecidos. Salvador Allende estuvo, cuando fue presidente, fue a la Ciudad de México, estuvo en Guadalajara, recomiendo que vean, ahora ya lo pueden encontrar en las redes sociales, su discurso en la Universidad de Guadalajara, lo querían bastante. México después del golpe le dio asilo a los chilenos socialistas, se fueron a diferentes universidades, pero que aprendamos de ese error. Ahora en el gobierno de López Obrador me preocupa porque está Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, es admirador de Pinochet, de hecho se mencionaba que tuvo negocios con la gente de Pinochet, y pues es de ultraderecha, entonces no podemos permitir eso, de que desde dentro del gobierno de López Obrador se pueda gestar un golpe de Estado, ya sea blando o un golpe militar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre va a defender los intereses de Estados Unidos, como ellos decían, América para los americanos. Entonces, que tengamos vigente siempre ese golpe de Estado de Salvador Allende el 11 de septiembre. Que se va a conmemorar. Sí, a recordar. Pues, básicamente, vemos que la agenda de Estados Unidos avanza. En México, el presidente López Obrador denunció que el Departamento de Estado a cargo de Mike Pompeo, que era el extitular de la CIA, estaba financiando a estas asociaciones ambientalistas en contra del Tren Maya. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es boicotear el proyecto del Tren Maya. ¿Y cuál fue la respuesta de López Obrador? Ahí va el doble de presupuesto y vamos por el tren. Entonces ahí vemos un presidente que los tiene bien plantados y que no le da miedo exhibir a nivel nacional los intereses extranjeros que quieren frenar el desarrollo nacional. Siguiendo con este análisis, vemos que los intereses de Estados Unidos en Colombia, un país totalmente de derecha, azotado por gobiernos antipopulares durante 30, 40 años, y hoy vemos que están envueltas en protestas multitudinarias en Bogotá, pues porque es el hartazgo social, es el país que más mata activistas sociales, defensores de los ecosistemas, que no ha podido ni siquiera continuar con los tratados de paz en contra de las FARC, y es porque está Estados Unidos metidísimo en Colombia, y es Iván Duque, un pelele del gobierno de Estados Unidos. Ojalá y los colombianos pronto se sacudan a ese señor. Y vemos que los bastiones que eran de izquierda, como Bolivia, perseguido ahora Evo Morales judicialmente en su propio país, y vemos un gobierno de facto de esta señora Áñez, que se ha prolongado en el poder, justificándose en la pandemia, y que están avanzando en una agenda apátrida, de vendepatrias, como lo mismo que sucedió en México. De igual forma vemos Ecuador, que era punta de lanza con Rafael Correa, y ahora lo vemos en manos de Lenín Moreno, que es un traidor y que se entregó al Fondo Monetario Internacional y que vivió la sublevación de los pueblos. Pero estamos viendo cómo la agenda de Estados Unidos avanza, salvo en Argentina, que ahora está con Fernández, pero igual tiene un problema económico. Tuvieron que renegociar con el Fondo Monetario Internacional todos sus deudas millonarias con sus acreedores. Ahí tuvieron que someterse, pero era necesario. Al menos no fue como Macri, que quería pagar a los fondos buitres sin importar el papel del Estado y que endeudó más al país. Entonces vemos que esta agenda de Estados Unidos avanza fuerte. No sé si quieras agregar algo sobre Latinoamérica, Andrés. Fíjate, tienes mucha razón. En cuestión de Argentina, para buena fortuna para nuestros amigos argentinos, el gobierno de Andrés Manuel interviene en esta negociación de la reestructuración de su propia deuda. Eso es un avance. Malo, exactamente, abogó, pero ya es un gran avance. Y aparte, el doble discurso, la doble moral de Donald Trump, porque él sí manda su artillería hacia Latinoamérica, pero ayer acaba de decir, bueno, yo oculté información para la pandemia que era grave, pero yo quise minimizar exactamente la pandemia por razones políticas y razones electorales. Y se le salió de las manos.
Exactamente, y están, o sea, ahorita Estados Unidos está hecho un desastre con la pandemia precisamente por Donald Trump, su ambición de poder. Y desgraciadamente no nomás él, son varios actores también políticos que están atrás de él. Aquí la pregunta es, por qué razón lo diría? Es decir, aquí hay un truco detrás del motivo, el por qué dijo, bueno, sí, acepto que oculté información sobre la pandemia, acepto que yo la quise minimizar para no espantar supuestamente al pueblo. Aquí hay un trasfondo. También, lo más grave es que se está manejando una posible intervención militar en Venezuela. Eso sería el acabose del continente, porque si cae Venezuela, empezaríamos a caer uno por uno. Sí. O sea, si nosotros permitimos en Latinoamérica que caiga Venezuela, después de por sí Colombia ya está anexionada con bases militares y controlado. Argentina, o sea, no podemos permitir como latinoamericanos que ningún país de habla hispana sea invadido por los yanquis. No importa si está Trump o los demócratas, Latinoamérica tiene que estar unida para garantizar que no se nos intervenga militarmente porque no podemos permitirlo. ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues sí, porque imagínense, Estados Unidos va a volver a repetir lo que hizo antes. Impuso una dictadura militar en Argentina con Videla, una dictadura militar también en Brasil con diferentes. Ya mencioné en Paraguay, ya mencioné lo de Chile con Pinochet. Entonces, y Colombia siempre ha sido el pelele de Estados Unidos y ahí permiten bases militares gringas para que estén cerquita para atacar a Venezuela. Está, pues ahorita lo que nos representa es Cuba, pero también está ese peligro latente. Entonces, vuelvo a insistir, como siempre, la izquierda latinoamericana tiene que estar muy atenta a lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos, porque si no, la derecha latinoamericana, los gusanos de Miami, son los que van a condicionar el voto para Trump o para Biden, ¿a cambio de qué? De que invadan esos países, lo que tú acabas de mencionar. Entonces, hacer un llamado a la comunidad latinoamericana para que nos unamos. No podemos permitir que esta agenda siga avanzando de los Estados Unidos. Vemos cómo están metidísimos ahorita tratando de desestabilizar toda la región y pues hacer ese llamado. No podemos permitir que nadie se meta en América Latina a invadir de forma militar. Bueno, pues esto fue En Contexto desde el Caribe. Les agradecemos su audiencia. Esto fue el programa número 8. Hasta la próxima.